¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Y bienvenidos a una nueva edición de Espectro Paranormal. Soy David y hoy nos vamos a adentrar en uno de los fenómenos paranormales más respetados y fascinantes de nuestro tiempo. ¿Alguna vez han sentido una presencia en su habitación mientras intentaban dormir? ¿Han visto una sombra moverse? ¿O quizás han despertado en la madrugada con la sensación de que alguien los observa desde una esquina oscura? Si respondieron que sí a algunas de estas preguntas, no están solos. De hecho, están en compañía de millones de personas alrededor del mundo que han experimentado encuentros con los que conocemos como gente sombra. Mientras nos acomodamos, vamos a escuchar una canción, pero antes les recuerdo las redes sociales. En TikTok, @paranormal_gc y en Instagram, paranormalgc-k. Vamos a escuchar una canción y al regreso comenzamos con este tema. ¿Qué es la gente sombra? Pero antes de sumergirnos en los diferentes tipos que existen, hablemos de qué es exactamente la gente sombra. Son figuras humanoides completamente oscuras, sin rasgos faciales definidos, que aparecen generalmente en la periferia de nuestra visión o en momentos de transición entre el sueño y la vigilia. Lo más fascinante de este fenómeno es su universalidad. No importa si vivimos en Argentina, Estados Unidos, Japón o Noruega. Las descripciones son sorprendentemente similares. Esto nos hace preguntarnos, ¿estamos hablando de algo real o simplemente de cómo funciona nuestro cerebro humano? Los reportes de figuras sombrías no son nuevos, queridos oyentes. Desde las culturas más antiguas encontramos referencias a seres de sombra. Los antiguos egipcios hablaban de entidades oscuras que vagaban entre los mundos. Los pueblos originarios de América tenían sus propias leyes sobre los que caminaban en la sombra, pero fue en los últimos 30 años, con el auge de Internet y los foros de discusión, que nos dimos cuenta de que esto no era un fenómeno aislado. Miles de personas comenzaron a compartir experiencias casi idénticas sin conocerse entre ellas. Ahora, antes de continuar, debo ser honesto con ustedes. La ciencia tradicional tiene sus propias explicaciones para estos avistamientos. Hablan de pareidolia, nuestra tendencia a ver patrones familiares en estímulos ambiguos. También mencionan la parálisis del sueño, episodios de estrés e incluso efectos de medicamentos. Pero aquí está lo interesante. Muchos de los testigos estaban completamente despiertos, en pleno día y sin estar bajo ningún tipo de estrés o medicación. Entonces, ¿cómo explicamos eso? No vamos a tomar partido por ninguna explicación, simplemente vamos a explorar los testimonios, las características comunes y dejar que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Después de revisar cientos de testimonios de todo el mundo, los investigadores han identificado 5 tipos principales de gente sombra, cada uno con características específicas, comportamientos particulares y efectos diferentes sobre quienes los encuentran. Empecemos con el más común de todos. El primer tipo que vamos a explorar es conocido como el observador y créanme, queridos oyentes, es exactamente lo que su nombre sugiere. Imaginen esta escena. Son las 2 de la madrugada. Están en su cama, tal vez leyendo un libro o revisando el celular antes de dormir. De repente, sienten esa sensación inconfundible de que alguien los está mirando. Ustedes saben esa sensación, ¿verdad? Como cuando alguien los observa en el transporte público y ustedes lo sienten sin verlo. Levantan la vista y ahí está, una figura humanoide completamente negra, parada en el marco de la puerta. No tiene rasgos faciales que puedan distinguir. No hay ojos visibles, ni boca ni nariz. Es como si alguien hubiera recortado la silueta de una persona en papel negro y la hubiera pegado en su habitación. Pero aquí viene lo más inquietante. Aunque no pueden ver sus ojos,
Sienten que los está mirando directamente. Es una sensación tan fuerte que no hay duda de que esa cosa está completamente consciente de su presencia. Les cuento algunos testimonios que hemos recopilado. Por ejemplo, María, de 34 años, enfermera de Buenos Aires, escribió: llevaba 3 noches consecutivas viendo la misma figura en la puerta de mi habitación, siempre parada, nunca se movía. Al principio pensé que era mi imaginación por el cansancio del trabajo, pero la cuarta noche mi esposo también lo vio. Los dos nos quedamos helados mirándola durante lo que parecieron horas, hasta que simplemente desapareció. O el caso de Roberto, un jubilado de Córdoba. Él cuenta que estaba viendo televisión en el living cuando sintió que alguien lo observaba desde la cocina. Pensó que era su esposa, pero cuando gritó su nombre, mi mujer me respondió desde el dormitorio. Miré hacia la cocina y ahí estaba esa figura negra, parada junto a la heladera, mirándolo. No le daba miedo, solo una sensación extraña, como de curiosidad mutua. ¿Y qué tienen en común todos estos testimonios sobre el observador? Primero, la figura nunca se mueve o lo hace de manera extremadamente lenta. Segundo, nunca emite sonido, no habla, no hace ruidos al caminar. Y tercero, y es el crucial, de la sensación de ser completamente consciente de lo que está haciendo. Los testigos describen una sensación de inteligencia detrás de la figura. No es como ver una sombra proyectada por un objeto, sino como encontrarse con alguien que deliberadamente eligió estar ahí observándolos. ¿Y qué podría hacer el observador? Los investigadores paranormales manejan varias teorías. Una es que podría tratarse de entidades interdimensionales, seres de otra realidad que pueden observar la nuestra pero no interactuar completamente con ella. Otra teoría fascinante es la de las proyecciones astrales involuntarias. ¿Saben que hay personas que afirman poder salir de su cuerpo mientras duermen? Bueno, algunos investigadores creen que estas figuras podrían ser personas comunes que están teniendo experiencias extracorporales sin darse cuenta. Y luego está la teoría de los ecos energéticos, la idea de que ciertos lugares retienen la energía de eventos traumáticos o emociones muy intensas. Y estas figuras serían como grabaciones que se reproducen bajo ciertas condiciones. Vamos a una pausa, escuchamos un par de canciones y a reales visibles, pero aquí está la diferencia crucial. Mientras que el observador parece neutral, casi curioso, el sombrerero emana una sensación de malevolencia pura. Los testigos describen una presencia opresiva y amenazante. Es como si esta figura no solo los observara, sino que disfrutara de su miedo. Lo que hace al sombrerero tan fascinante y aterrador a la vez es su universalidad. Tenemos reportes de esta exacta figura, alto, con sombrero y gabardina, desde Australia hasta Canadá, desde Japón hasta Argentina. Personas que nunca se conocieron, que no tenían acceso a Internet, describieron la misma entidad. Te cuento algunos testimonios. Por ejemplo, el de Ana, una estudiante de psicología de 22 años. Cuenta: estaba pasando por un periodo de mucho estrés por los exámenes finales. Durante 3 noches consecutivas me despertaba con parálisis del sueño y ahí estaba él, parado al pie de mi cama, alto, con sombrero, emanando una maldad que nunca había sentido antes. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirarlo mientras él me miraba a mí. La sensación era que se alimentaba de mi terror. O por ejemplo el caso de Miguel, un contador de 45 años. Llegué a casa después de un día particularmente difícil en el trabajo. Mi esposa no estaba, los chicos estaban en los de los abuelos. Entré al living y ahí estaba, parado junto al sillón donde siempre me siento. Era como si me estuviera esperando. Me quedé paralizado en la puerta, sintiéndome como un intruso en mi propia casa. Después de lo que parecieron horas, parpadeé y ya no estaba. Hay un patrón interesante en los encuentros con el sombrerero. Muchos ocurren durante periodos de alto estrés, depresión o cambios importantes en la vida de las personas. También hay una fuerte correlación con episodios de parálisis del sueño.
La parálisis del sueño es una condición donde la persona se despierta pero no puede moverse temporalmente. Es aterrador por sí solo, pero cuando se combina con la aparición del sombrerero, la experiencia se vuelve traumática. Algunos investigadores creen que el sombrerero es atraído por estados emocionales negativos intensos, como si se alimentaran de ellos. ¿Qué es exactamente el sombrerero? Las teorías son más siniestras que las del observador. Algunos investigadores paranormales creen que es una entidad demoníaca o del bajo astral, un plano de existencia donde habitan seres negativos. Otros proponen que podría ser el espíritu de una persona extremadamente malévola que por alguna razón ha conservado su conciencia después de la muerte y ahora vaga buscando personas vulnerables para atormentar. Pero hay una teoría particularmente fascinante, la del arquetipo junguiano. Carl Jung hablaba de imágenes universales que existen en el inconsciente colectivo de la humanidad. El sombrerero podría ser la manifestación de nuestro miedo ancestral a el hombre en la sombra, el extraño amenazante que acecha en la oscuridad. Y hasta aquí hemos explorado dos tipos muy diferentes, el neutral observador y el malévolo sombrerero, pero aún nos quedan tres tipos más por descubrir y cada uno presenta sus propios misterios y terror. Después de esta pausa musical, continuaremos con formas aún más extrañas de manifestar figuras humanoides. Pero, ¿qué pasa cuando la gente sombra no tiene forma humana en absoluto? Es momento de conocer al tercer tipo, la masa oscura o la sombra sin forma. El tercer tipo desafía completamente nuestra noción de lo que debería ser una figura sombría. No estamos hablando de algo con forma humana, sino de algo mucho más primitivo y de alguna manera más inquietante. Imaginen una nube negra densa, más oscura que la oscuridad misma. No tiene forma definida, puede ser redonda, alargada o cambiar constantemente de aspecto. Flota por el aire, a veces cerca del techo, otras veces se arrastra por las paredes como si fuera líquida. Los testigos la describen como humo negro sólido o una mancha de tinta flotante, pero lo más perturbador es cómo interactúa con la luz. Parece absorberla, creando un área de oscuridad más profunda de lo que debería ser naturalmente posible. A diferencia de los tipos anteriores que mantenían cierta distancia, la masa oscura puede acercarse mucho a las personas, a veces envolviéndolas parcialmente. Aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas, queridos oyentes. Los encuentros con la máscara oscura no son solo visuales. Los testigos reportan efectos físicos inmediatos y muy específicos. El más común es una sensación de opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Algunos describen dificultad para respirar, no porque haya menos oxígeno, sino como si algo estuviera presionando sus pulmones. También está la ansiedad repentina e inexplicable. Personas que estaban completamente tranquilas, de repente se sienten abrumadas por una sensación de pánico sin motivo aparente. Veamos algunos testimonios. Carmen, una arquitecta de 38 años de Rosario, Argentina. Estaba trabajando en mi estudio hasta tarde cuando vi una sombra oscura, como un humo espeso. Comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Al principio pensé que era un humo real, tal vez un incendio, pero no olía a nada. La mancha fue creciendo, subiendo por la pared, y cuando estaba como a 1 metro de mí, sentí que no podía respirar bien. No era miedo, era físico, como si la habitación se hubiera quedado sin aire. O vamos al caso de Eduardo, un mecánico de 51 años. Él cuenta, mi taller estaba en el fondo de casa. Esa noche estaba arreglando un motor cuando vi una sombra negra, como una nube, que se movía por el techo. Se quedó flotando ahí como 5 minutos y durante todo ese tiempo sentí una ansiedad terrible, como si algo muy malo fuera a pasar. Cuando finalmente se fue, tardé 1 hora en calmarme. Lo que hace particularmente interesante a la masa oscura es que raramente aparece sola. En la mayoría de los casos, su presencia precede a otros fenómenos paranormales más intensos.
Casas donde se reportan avistamientos de la masa oscura frecuentemente comienzan a experimentar otro tipo de actividad, objetos que se mueven, sonidos inexplicables, apariciones de otros tipos de gente sombra. Es como si la masa oscura fuera una especie de explorador o precursor de algo más grande que está por venir. ¿Qué podría ser esta entidad sin forma? Una teoría fascinante propone que la masa oscura es energía negativa pura, concentrada. Algunos investigadores creen que se forma en lugares donde ha habido mucho sufrimiento, violencia o emociones negativas intensas. Otra hipótesis es que representa el estado embrionario de una entidad más compleja, como si fuera una larva paranormal que eventualmente se desarrolla en algo con forma más definida. Y luego, están quienes creen que es el residuo de rituales oscuros o prácticas de magia negra. La idea es que ciertas ceremonias pueden desgarrar el velo entre dimensiones, y estas masas serían como cicatrices energéticas en el espacio. Vamos a una pausa y al regreso continuamos. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones físicas. Aquí es donde el fenómeno trasciende lo puramente visual y entra en territorio físico. Los encuentros con el cazador pueden dejar evidencia tangible. Hablamos de arañazos que aparecen en el cuerpo de las personas sin explicación, marcas de 3 líneas paralelas que aparecen durante la noche, generalmente en la espalda o en los brazos. También están los empujones y golpes, personas que son físicamente movidas por una fuerza invisible, que sienten manos heladas tocándolos o que son despertados por la sensación de que alguien está tirando de sus sábanas. Pero quizás lo más perturbador del cazador son sus efectos psicológicos. Los testigos reportan pesadillas recurrentes que comenzaron después del primer encuentro, sueños vividos donde la entidad los persigue por laberintos oscuros o los acorrala en espacios cerrados. También está el fenómeno del bloqueo energético. Las víctimas del cazador frecuentemente reportan sentirse drenadas, como si su energía vital estuviera siendo consumida por algo externo. Y vamos con algunos testimonios. Lucía, una profesora de 29 años de Mendoza, Argentina, vivió lo que podría considerarse uno de los casos más extremos que hemos documentado. Todo comenzó cuando nos mudamos a esa casa. La primera noche vi una figura oscura parada junto a mi cama. Pensé que era mi imaginación, pero noche tras noche seguía apareciendo. Luego comenzaron los empujones. Me despertaba sintiendo que algo me había tocado el hombro o tirado del pie. Una mañana encontré 3 arañazos en mi espalda que no estaban ahí a la noche anterior. Mi esposo no me creía hasta que una noche él también lo vio. La figura no solo estaba parada ahí, se movía hacia nosotros y nos tuvimos que mudar. O el caso de Fernando, un empleado bancario de 34 años. Durante 2 meses, cada noche a las 3:17 a.m. exactamente, me despertaba con la sensación de que alguien me estaba observando. Al principio no veía nada, pero gradualmente comencé a distinguir una figura oscura que se acercaba más cada noche. Empecé a tener pesadillas terribles donde esta cosa me perseguía. Perdí peso, no podía concentrarme en el trabajo. Un día llegué a casa y encontré que algunos de mis objetos personales habían sido movidos del lugar, y ahí supe que ya no era solo en mi sueño. Una teoría particularmente inquietante sobre el cazador es que se alimenta de emociones negativas intensas, miedo, angustia y desesperación. Estas serían su fuente de sustento. Esto explicaría por qué frecuentemente aparece a personas que están pasando por momentos difíciles, divorcios, pérdidas familiares, problemas económicos, enfermedades. Es como si pudiera detectar vulnerabilidad emocional. Y aquí está la parte más perturbadora. Cuando más miedo genera, más fuerte se vuelve. Es un ciclo donde la víctima queda atrapada alimentando involuntariamente a la entidad que la atormenta. ¿Qué podría ser el cazador? Las teorías van desde lo psicológico hasta lo completamente sobrenatural. Algunos investigadores creen que es una entidad parasitaria, un ser de otra dimensión que ha encontrado la manera de alimentarse de la energía humana y ha desarrollado métodos para provocar los estados emocionales que necesita.
Otros proponen que podría ser el espíritu de alguien que en vida fue un predador, un abusador, un asesino o un psicópata, que mantuvo esas tendencias después de la muerte. Y luego está la teoría de las fracturas dimensionales, la idea de que en ciertos lugares o bajo ciertas condiciones se abren grietas en nuestro mundo y otros planos de existencia, permitiendo que entidades hostiles crucen hacia nuestro lado. Y hasta aquí hemos explorado desde el observador neutral hasta el predador activo, pero nos queda un último tipo para conocer, quizás el más misterioso de todos. Después de esta breve pausa, descubrimos a los múltiples, las figuras que aparecen en grupo y que podrían ser la clave para entender todo, y con él quizás el aspecto más enigmático de todo, el fenómeno de la gente sombra. Los múltiples son fundamentalmente diferentes a los tipos anteriores en varios aspectos cruciales. Primero, nunca aparecen solos, siempre son dos, tres o incluso más figuras al mismo tiempo. Segundo, son considerablemente más pequeños, frecuentemente del tamaño de niños. Y tercero, están en constante movimiento. Imaginen pequeñas figuras oscuras corriendo por los pasillos de su casa, escondiéndose detrás de las puertas, asomándose por las esquinas como si estuvieran jugando a las escondidas. Pero son tan rápidos que cuando tratan de enfocar la vista en una, ya desaparecieron. Lo que hace único a los múltiples en su comportamiento aparentemente juguetón, mientras que otros tipos de gente sombra son estáticos o amenazantes, estos parecen estar divirtiéndose. Los testigos describen sonidos que acompañan sus apariciones, risas distantes, voces susurrantes como niños jugando, pasos corriendo por escaleras que crujen bajo pies invisibles. Es como si hubiera niños fantasmales jugando en la casa, pero cada vez que intentas verlos directamente se escabullen. Vamos con algunos testimonios familiares. Patricia, madre de 3 hijos de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, nos cuenta su experiencia. Al principio pensé que eran mis hijos levantándose en la madrugada para ir al baño o tomar agua. Escuchaba pasos pequeños corriendo por el pasillo y algunas risas, pero cuando iba a revisar, todos estaban profundamente dormidos en sus camas. Una noche vi claramente 2 figuras pequeñas corriendo hacia la cocina. Cuando las seguí, no había nada, pero juro que escuché una risita viniendo del armario de la vajilla. O el caso de Jorge, un viudo de 62 años. Después de que murió mi esposa, la casa se sentía muy vacía y silenciosa, pero hace unos meses empecé a escuchar sonidos como de niños jugando, pasos corriendo arriba y abajo por las escaleras, pelotitas rebotando. Al principio me molestaban, pero ahora me hace compañía. Es raro decirlo, pero las cosas se sienten menos solas. Hay algo profundamente inquietante sobre los múltiples que aparentan ser niños. Muchos de los testigos provienen de casas donde viven familias con hijos pequeños, como si estos niños sombra fueran atraídos por la presencia de niños reales. Algunos padres reportan que sus hijos pequeños hablan de amigos invisibles que solo aparecen de noche y que juegan juegos con los niños que no pueden explicar completamente. Y aquí viene algo fascinante sobre los múltiples. Frecuentemente aparecen antes de manifestaciones más intensas de otros tipos de gente sombra. Es como si fueran exploradores o mensajeros. Muchas familias reportan que los múltiples aparecieron primero, y semanas o meses después comenzaron a ver observadores o incluso encontrarse con tipos más agresivos. Esto ha llevado a algunos investigadores a teorizar que los múltiples podrían ser una forma de reconocimiento de entidades enviadas para evaluar un lugar o a las personas que viven ahí. ¿Y qué son los múltiples? Las teorías son particularmente conmovedoras cuando consideramos su aparente naturaleza infantil. Una propuesta es que son espíritus de niños que murieron y quedaron atrapados en un estado entre mundos. Mantendrían su naturaleza juguetona y curiosa, pero sin la capacidad de cruzar completamente al otro lado. Otra teoría sugiere que son ecos residuales, impresiones energéticas de niños que vivieron en esos lugares y dejaron una huella tan fuerte de su presencia que se sigue manifestando. Pero hay una teoría más inquietante,
que son entidades menores al servicio de presencias más grandes, como soldados o espías enviados por el cazador o el sombrerero para preparar el terreno. Después de explorar estos 5 tipos, queridos oyentes, emergen patrones fascinantes que trascienden culturas, geografías y periodos históricos. Primero, la consistencia de las descripciones. Independientemente de dónde ocurran estos encuentros, las características de cada tipo se mantienen sorprendentemente similares. Segundo, la progresión en intensidad. Muchos casos comienzan con avistamientos de observadores o múltiples y gradualmente escalan hacia encuentros con tipos más agresivos. Tercero, la conexión con estos estados emocionales, el estrés, la tristeza, los cambios de vida importantes, todos parecen ser factores que aumentan la posibilidad de estos encuentros. Y aquí llegamos a la pregunta inevitable: ¿qué explica realmente estos fenómenos? La ciencia convencional ofrece explicaciones que van desde alucinaciones hipnagógicas, visiones que ocurren entre el sueño y la vigilia, hasta pareidolia, nuestra tendencia a ver patrones familiares en estímulos ambiguos. También hablan de efectos neurológicos, estrés, de privación del sueño e incluso intoxicación por monóxido de carbono. Pero aquí está el problema con las explicaciones puramente científicas. No logran explicar todos los casos. ¿Cómo explicamos testimonios de múltiples testigos viendo la misma figura al mismo tiempo? ¿O evidencia física con arañazos que aparecen después de los encuentros con el cazador? Por otro lado, las explicaciones paranormales van desde entidades interdimensionales hasta espíritus atrapados, desde demonios hasta proyecciones del inconsciente colectivo. La verdad, queridos oyentes, es que probablemente no tengamos una respuesta definida. Quizás algunos casos sean inexplicables por la ciencia, otros por lo paranormal, y algunos por una combinación de ambos. Pero, más allá de si creemos o no en estos fenómenos, hay algo profundamente humano en estas experiencias. Hablan de nuestros miedos más primitivos, el miedo a la oscuridad, a lo desconocido y a ser observados por algo que no podemos comprender. También revelan nuestra necesidad de comunidad. Fíjense cómo Internet permitió que personas aisladas descubrieran